es la cuarta semana. Hace un rato le dije, estamos en medio de una conversación. Esta es la cuarta semana en la que estamos aprendiendo acerca de la vida de Abraham. ¿Se acuerdan de eso? Hemos aprendido tantas cosas. De hecho, la primera semana hablamos acerca del llamado. ¿Se acuerdan? Y dijimos que Dios tiene un llamado para la vida de Abraham muy particular, pero ese mismo llamado para la vida de Abraham es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un llamado a dejar un legado eterno. Es un llamado a mirar más allá de nuestra circunstancia y de nuestra problemática y decir, Señor, tú tienes propósitos eternos para mi vida en medio de mis limitaciones, de mi crisis, de mi dificultad. Todo eso fue en semana 1 aquí en la plática y en los grupos. La semana 2 hablamos de confianza y hablamos de cómo Dios en medio de nuestras dudas, nuestra relación con Él se fortalece. Y lo que podría parecer una contradicción y lo que mucha gente piensa que no podemos dudar ni de Dios, ni de su palabra, ni de lo que Él hace, cuando la duda es auténtica y genuina, nos acerca más a Dios. Dios no tiene problemas con nuestras preguntas, Dios tiene problemas con la hipocresía. ¿Están conmigo hasta aquí? Dios no tiene problemas con nuestras dudas. Él quiere que le traigamos todas nuestras dudas y todas nuestras preguntas. Porque Él quiere que lo amemos y le sirvamos a Él, tal como Él nos ama a nosotros y nos sirvió a nosotros de una forma excepcional. Así que duda, confianza y cómo la confianza de Abraham en Dios lo llevó a tomar decisiones que impactó generaciones por venir e inclusive todavía hoy. La tercera semana la semana pasada hablamos acerca del honor. ¿Se acuerdan de eso? Y cómo Abraham honró a Dios de una manera tan particular con sus decisiones. Él confiaba tanto en Dios que honraba a Dios con su tiempo, honraba a Dios con su talento, honraba a Dios con su familia, honraba a Dios con todas sus decisiones. Y hoy vamos a hablar acerca de transformación. Diga transformación. Transformación. Y el tema de hoy me ha quemado durante toda la semana, ha quemado las fibras de mi corazón, porque me ha hecho, todos los mensajes me han llegado primero a mí obviamente, antes de yo compartirlo con ustedes, pero yo he sentido ese proceso de transformación en mi propia vida y Dios retándome a más, a confiar más en Él, a honrar más en Él, a mirar al llamado de Dios sobre mi vida. Y hoy vamos a hablar acerca de transformación. El diccionario define transformación como un cambio completo o dramático. Transformación significa un cambio completo o dramático. Pero cuando tú miras la palabra transformación en la Biblia, cuando tú vas a la Sagrada Escritura y miras la palabra transformación, toma un significado completamente diferente. Y me gusta lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. En otras palabras, seamos transformados. Que Dios los transforme en personas nuevas. Tú vas viendo conmigo. Él no quiere transformarte en una versión mejorada de ti mismo. Él quiere transformarte en una nueva criatura, en una nueva persona, creada no solo a su imagen y semejanza, sino que como nueva criatura y como nueva persona, creada a la imagen de Cristo. Esa es parte de ese proceso de transformación. Dios nos transforma en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. En otras palabras, es tan contracultura, es tan contra lo que hemos aprendido, lo que su palabra y sus principios y su reino nos enseña, que Él dice, tengo que hacerte una persona nueva, con nuevos propósitos y con tu mente renovada constantemente para traer transformación. De hecho, la palabra transformado, dice te transforma en personas nuevas. La palabra transformación usada en el verso número 2 del capítulo 12 de Romanos, en el griego viene de la palabra metamorfé. Metamorfé. Si tú buscas la palabra original en el Nuevo Testamento, que es el lenguaje en que se escribió la carta a la iglesia en Roma, a los romanos, usa la palabra metamorfé. Y es de donde nosotros utilizamos o de donde llegamos o la raíz de la palabra metamorfosis, ¿verdad? Metamorfé, metamorfo, se conecta con la palabra metamorfosis. Y quizás la imagen más común que tú y yo tenemos para hablar de una metamorfosis es la mariposa.
Porque tiene 4 etapas bien distintivas en su vida. Y esto es importante porque estamos hablando de transformación y cómo nosotros muchas veces vemos la transformación, cómo criticamos a alguien que está en transformación. Pero yo quiero que veamos lo que es transformación desde el punto de vista bíblico. Entonces, las mariposas realizan una metamorfosis que del griego significa más allá de la forma anterior. Más allá de la forma anterior, o sea, una metamorfosis completa, pues poseen un ciclo vital con 4 estadios muy distintos o muy distintivos. El primero es el huevo, el segundo es la oruga o la larva, el tercero es la crisálida o la pupa, ¿verdad? Y la cuarta etapa es el adulto o el imago. De hecho, me encanta la palabra imago porque me recuerda de imago Dei, que en latín significa imagen de Dios. Y tú puedes ver un gusano o una oruga, es muy diferente en apariencia a lo que es el producto final, que es la mariposa. Y por eso se llama, es una metamorfosis. Y Pablo le está diciendo, no dejen que el mundo te arrastre, ni la cultura te arrastre, ni la corriente de pensamientos de lo que digan los demás te arrastre, sino que permite que Dios te transforme, haga una metamorfosis en ti por completo y sea algo más allá de lo que tú has sido o de lo que tú imaginas que puedes ser. En otras palabras, la transformación a la que Dios llama a su gente es un cambio profundo, diga profundo. Es un cambio profundo y dramático, más allá de la forma anterior. Es más que una metamorfosis, es convirtiéndote en algo completamente nuevo. La transformación de cada persona no es un evento. Esto es importante. La transformación no es un evento, es un proceso. La transformación no es un evento, es un proceso, es una jornada. Por eso tú me escuchas hablar con frecuencia acerca de una jornada de fe. En nuestra jornada de fe, en otras palabras, en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios, es un caminar, es una jornada. Es como usted y yo vamos por un camino y muchas veces desconocido. A veces hay montes, a veces hay cuestas, a veces hay llano, a veces el camino se vuelve atropellado y a veces el camino es fácil atravesar. A menudo juzgamos a las personas en tonos de condena porque los agarramos en el proceso de su metamorfosis. Los agarramos cuando están en el tiempo de una oruga o en el tiempo de una pupa, de una crisálida. Y la crisálida, si usted la ha tocado alguna vez en casa, este año decidieron todas las orugas concentrarse en un solo árbol. De hecho, se lo comieron como en día y medio. Y luego usted lo que veía colgando era esta masita pegajosa con un gusano dentro. Se veía horrible, el árbol se veía horrible. En otras palabras, el medio ambiente en el que estaba. Y usted podría decir, qué cosa más horrible. Y así pasa muchas veces con la gente cuando miran a un cristiano. Dicen, pero ¿y ese que es cristiano? Mira cómo habla. Y eso que es cristiano, mira lo que hizo. Y lo que no se dan cuenta es que la transformación de nuestras vidas es un proceso. Tu vida es un proceso, tu transformación es un proceso. Y muchas veces nos enfocamos en el desorden pegajoso de la crisálida. Los tratamos con desprecio y muchas veces hasta los descartamos, cuando simplemente eso es parte del proceso de transformación. No es bonito, pero a través de la gracia de Dios y por su fidelidad, todos estamos en esta jornada de transformación. De hecho, toda la historia de la vida de Abraham es realmente la historia de una metamorfosis. Cuando tú miras la historia de Abraham, quien es el padre de la fe, tú miras su historia y es un viaje de transformación profunda y grandiosa. Tendemos a querer que todo esté bien, que todo esté en blanco y negro, y vivimos en una sociedad realmente moldeada por los programas de televisión, donde en 58 minutos, usted ha visto estas series de acción, que en 58 minutos el mundo se vuelve un desastre y para el final de los 58 minutos ya todo está compuesto y feliz y alegre. La realidad es que la vida no es una serie de acción televisiva, sino que la vida es un proceso compuesto de una jornada de fe complicada a través del cual cada uno de nosotros es transformado.
No ocurrió con la vida de Abraham en blanco y negro. Y muchas veces cuando yo recuerdo las historias que me contaban en las clases bíblicas cuando era un niño, me contaban la parte buena de la vida de Abraham. Y cuando me di cuenta de las cosas que había vivido Abraham, sufrí una gran decepción. Porque me di cuenta que David había sido un adúltero. Me di cuenta que el que tenía el corazón de Dios, usted se acuerda del rey David, tenía el corazón de Dios y había hecho una serie de barbaridades y su familia era un desastre. Cuando miro la vida de Abraham me doy cuenta por igual que también había cometido una gran serie de errores en su vida. Y Noé pasó unas borracheras que lo que hizo todavía tiene consecuencias. Y entonces miramos estos hombres y estas mujeres que se han convertido en grandes héroes de la fe y pensamos que son héroes de la fe porque su vida era perfecta y porque su vida era perfecta Dios los utilizó. Y se nos olvida que esta ni es la historia de Noé, ni es la historia de David, ni es la historia de Abraham. Esta es la historia de Dios con una persecución intensa de la raza humana y que nos muestra a través de la vida de Abraham, de Noé y de David su deseo de no darse por vencido ante la debilidad y la fragilidad humana. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Porque muchas veces dicen, te voy a contar la historia de Noé y la historia de Abraham. Realmente te voy a contar la historia de Dios y cómo su amor, su gracia y su perdón toman seres humanos frágiles, quebrados y en pedazos que deciden seguirlo a Él con toda su fe y con todo su corazón y los levanta como un trofeo de su gloria y de su honor. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Eso es lo que estamos hablando aquí hoy. Me di cuenta que la Biblia no es la historia de Noé, ni de David, ni de Abraham, sino la historia de Dios y su fidelidad. Asimismo es la historia de Abraham que quiero compartir con ustedes. Durante estas semanas, hay días que se sienten como años, ¿verdad? Pero ese es otro sermón. Ha sido una de estas semanas, pero bueno. El punto es que durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca del honor, cómo Abraham honraba a Dios, cómo él respondió al llamado, cómo confió en Dios. Y parecería que la vida de Abraham era perfecta. Pero ¿cuántos sabemos que la vida de Abraham era tan imperfecta como la tuya y la mía? Llena de desaliento, de desánimo, de decepción, de dudas, de miedos y de fracasos. No podemos desinfectar la historia de estos hombres ni mujeres, ni deberíamos. No deberíamos tampoco ocultar la fragilidad. Vamos a ver uno de los fracasos en la vida de Abraham en que él le falló a Dios, y el más público que nosotros conocemos es cuando decidió el tener un hijo. Dios le había hecho una promesa de que Isaac venía. ¿Y qué hizo él? Le siguió molestando a su esposa tanto que un día la esposa le dijo, ¿por qué no vas y tienes un hijo con la sirvienta, con Agar? Y de ahí nació Ismael. ¿Se acuerdan ese? Un error craso que todavía la estamos pagando las consecuencias, ¿sí o no? Todavía tiene dos pueblos totalmente divididos que vienen de la raíz de Abraham. Pero hoy quiero que veamos un fracaso quizás menos mencionado en la vida de Abraham. Y en Génesis 12, donde el llamado de Dios, de seguir a Dios, llegó por primera vez a su vida, donde Abraham dejó todo lo familiar, donde Abraham dejó todo lo conocido y siguió a Dios de forma explícita. Él en ese capítulo 12 de Génesis, él construye un altar. El lugar se llamaba Betel y él adora a Dios en ese lugar, en ese momento donde él tiene un encuentro personal con Dios. Él construye un altar y adora a Dios y le da toda su lealtad y todo su corazón. Él quiere conmemorar la obra que Dios comenzó en su vida. Él era nuevecito en esta jornada. El llamado estaba fresquecito. ¿Y cuántos saben que cuando tenemos una experiencia con Dios, en ese momento uno se siente que se va a comer los niños crudos, ¿verdad? Uno se siente que la victoria de segura es tuya y una confianza. Es como cuando tú lanzas una roca a un lago, tú puedes ver los anillos inmediatamente y con el tiempo y con la distancia se van disipando. Y así ocurre con las promesas de Dios y el llamado de Dios en nuestras vidas. Él está en Betel. Él era nuevo en la jornada, la promesa era reciente, Dios era palpable en ese momento tan histórico en su vida que él decide, yo quiero conmemorar a Dios, quiero conmemorar este momento, y construye un altar. Fue emocionante, fue dramático,
Pero entonces el tiempo pasó. Y Dios le dio a Abraham una instrucción clara de permanecer en Canaán. ¿Se acuerdan de eso? Él le dio instrucción clara, le dijo, vete a Canaán y permanece allí. Él no le dijo, quédate en Canaán si la cosa está fácil. Eso es lo que a veces queremos oír, ¿verdad? Vete a Canaán y quédate allí si todo te va bien y la gente te cae bien y haces lo que tú quieres y todo sale de acuerdo a tu plan. No, él le dijo, vete a Canaán. Pero vamos a ver lo que leemos en el verso 10 al 20. En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. ¿Ya usted aquí por dónde va la cosa? El gran padre de la fe. Yo le digo, se dio con Sarai, si se da con Nair, lo manda a buen sitio. Yo me imagino yo diciendo, bueno. El verso 13. Así que por favor, dile que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, siervos y siervas, camellos, carros, imagínense todo. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y le reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? ¿Usted está conmigo hasta aquí? Está mejor que de telenovela de la 1 de la tarde. Ahora bien, los tengo así como que enfocaditos a todos. Ahora bien, ¿quién tienes? Aquí tienes a tu esposa. Tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Las esposas están pensando, me hace eso a mí este canalla, no vive para contarlo, ¿no? En un acto de desobediencia, en un acto de desconfianza y de autosuficiencia, Abraham se va de Canaán y se dirige a Egipto. Si tú estudias el tiempo de Abraham, tú verás que en su tiempo de Egipto no hay conversaciones con Dios, no hay tiempo de oración, no hay expresiones de adoración, no hay altares construidos con el compromiso hacia Dios, no hay sacrificios hechos, no hay nada. La relación de Dios con Abraham se convirtió en un recuerdo lejano cuando llegaron los tiempos adversos. No sé si Abraham es el único, pero a mí me parece que cualquier coincidencia con la realidad es mensaje y palabra de Dios para ti y para mí, ¿verdad? Es solo Abraham por su cuenta. ¿Usted está conmigo? Tú estás viendo lo que está pasando. Abraham se fue por su cuenta, pecando contra Dios, pecando contra su esposa y pecando contra el rey, contra Faraón. ¿Qué le sucedió a ese hombre que salió con tanta fe de Ur de los Caldeos? ¿Qué sucedió con ese hombre que dejó su tierra y su parentela y confió en Dios tan radicalmente? Podríamos señalar quizás muchas cosas y proponer muchas cosas, pero al igual que en la vida de Abraham, al igual que en nuestra vida, nos descarrilamos del camino por causa del miedo. El miedo. Creemos que Dios nos ha guiado en cierta dirección, pero a medida que caminamos en esa jornada es más difícil de lo que pensábamos. Y ni Dios ni la vida están cumpliendo nuestras expectativas, nos desanimamos y la incertidumbre y el miedo nos arrastran.
Abraham tenía instrucciones claras de quedarse en Canaán. Abraham tenía instrucciones claras de una promesa increíble que le esperaba al otro lado de su obediencia. Pero cuando la fe, escucha esto bien, cuando la fe da paso al miedo, nuestro enfoque se desplaza de Dios a nuestras circunstancias. Te lo digo otra vez, porque este es el principio que estamos aprendiendo de Abraham. Cuando la fe da paso al miedo, nuestro enfoque se desplaza de Dios y se centra en nuestras circunstancias. Inmediatamente después de ese profundo encuentro con Dios en Betel, él pudo haber dejado sus circunstancias que se convirtieran en el terreno de prueba de su confianza en Dios. Pero por lo contrario, él pone todo en peligro a causa de su miedo, de lo que no tenía, de lo que no había llegado, del tiempo que había pasado, de lo que había perdido y de lo que podría perder. Cuando la fe da paso al miedo, tomamos decisiones basadas en la razón humana. Cuando la fe da paso al miedo, tomamos decisiones basadas en la razón humana. Abraham razonó que la forma de él sobrevivir ante una hambruna era ¿qué? Irse a Egipto. Me voy a Egipto, donde había comida. Probablemente consideró a Egipto como un desvío temporal y ligero. Como muchas veces nosotros tomamos decisiones y lo miramos como un desvío temporal y ligero que no va a tener consecuencias mayores, un desvío insignificante. Es lo que pasa en nuestra vida con nuestros pequeños desvíos que con el tiempo nos conducen a resultados desastrosos. Esta historia de Abraham está increíble. Cuando nos olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor, como nuestro sustento, como nuestro protector y el cumplidor de toda promesa, ¿qué hacemos? Pues si Dios no lo va a hacer, lo tengo que hacer yo. Tomamos el asunto en nuestras propias manos. Aquí hay que tomar cartas en el asunto, pues si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y él está diciendo, sigue caminando por donde te puse, te tengo un proceso de transformación. Abraham debió haber enfrentado su miedo, ¿qué? Quedándose en Canaán, confiando en la protección y en la provisión de Dios. Porque Dios es siempre fiel para cuidarnos y cumplidor de sus promesas. Lamentablemente nosotros cometemos el mismo error. Observamos la situación y mira que somos inteligentes para eso y para justificar las decisiones que queremos tomar. Olvidamos que Dios es el proveedor y que Dios es el protector y sustituimos lo que Él ha dicho en su palabra con nuestro propio plan, que siempre nos suena mejor en primera instancia y además lo razonamos y razonamos con nosotros mismos y decimos, Dios entiende, Dios sabe todas las cosas. ¿Usted no ha oído a un cristiano decir eso? Dios sabe todas las cosas. Eso es equivalente a quiero hacer lo que me dé la gana y no lo que Dios me dijo que hiciera. Dios sabe todas las cosas y además Él entiende. Yo no lo respondo, pero lo pienso, ¿verdad? Cuando hacemos esto, estamos eligiendo el único plan que promete fallar. Es el único plan. Dios nunca bendecirá nuestra desobediencia. Dios nunca bendecirá nuestra desobediencia, pero Él sí nos ayudará a aprender de nuestra desobediencia. Porque Él es un Dios de gracia y de amor y de perdón y de segundas oportunidades. Tú y yo estamos en un camino de transformación y la cantidad de tiempo que vamos a gastar en esa pupa, en esa crisálida, está determinada por nuestro nivel de obediencia. Está determinada por, en otras palabras, cuán tercos somos o cuán dispuestos estamos dispuestos a seguirlo a Él. Cuando cedemos al miedo, quiere decir que estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones más preciadas para ganar el favor de los demás. Temiendo a lo que podría suceder en Egipto, Abraham estaba dispuesto a renunciar a su esposa para preservar su propia vida a pesar de que Dios había prometido protegerlo. Él estaba dispuesto a vivir con una mentira. Mira lo que dice en el verso 13. Así que por favor dile que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. El tipo estaba tan y tan desesperado y tan aterrado que ni siquiera estaba tratando de ocultar su propia absorción. Él sale y lo dice y le dice a la mujer, o sea, si te entrego a ti salvo mi propio pellejo. Él ni tan siquiera le dio una buena excusa. Él estaba tan absuelto en lo que él creía que era un mejor plan y a veces es tan simple como eso. Lo que Dios nos dijo que hiciéramos no es lo que queremos hacer.
¿Y sabes cómo se llama eso? Hablamos del miedo. Eso se llama orgullo. Orgullo. Cuando el orgullo se encuentra con la desesperación, los seres humanos harán cosas que antes parecían imposibles. Cuando el orgullo se encuentra con la desesperación, los seres humanos harán cosas que parecen imposibles. Cuando olvidamos la promesa de Dios y comenzamos a temer al hombre y a las circunstancias, el Señor le había dicho a Abraham: tengo grandes promesas, sin ninguna explicación, ni excepción, ni calificación. Pero por temor a sus circunstancias se causó a él y a su familia un gran dolor. El miedo nos ciega ante lo que más nos importa. Dios tuvo que usar un rey pagano, tuvo que usar al faraón para poder traer restauración y sacar a Abraham del aturdimiento espiritual en el que él estaba. Abraham estaba tan cegado por su rebelión que el faraón de Egipto tuvo una mayor conciencia. Ese pasaje me encanta. El faraón tuvo mayor conciencia que lo que tuvo Abraham, el padre de la fe. Los cristianos de hoy ya lo hubieran acribillado. ¿Qué clase de líder, qué clase de pastor, qué clase de hombre, qué clase de padre de la fe, ni de qué fe, ni de qué 8/4? Sáquenlo y échenlo al fuego. Pero no fue lo que Dios hizo con Abraham, ni tampoco es lo que quiere hacer contigo. Recuerda algo que te dije antes: estamos menos en la historia de Abraham y más en la historia acerca de Dios. Me gusta lo que dice el verso 13. Leímos solo hasta el capítulo 12, pero en lo que nos quedan solo unos minutos, pero yo quiero que tú veas lo que dice Génesis 13, verso 1. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev, uno de los valles. El verso número 3 dice: desde el Negev continuaron viajando, ¿cómo? Por tramos. ¿Hacia dónde? Hacia Betel. Quiero leerlo otra vez para los que se me durmieron. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel. Así es la jornada del cristiano. Él no corrió hacia Betel. ¿Se acuerdan dónde fue Betel? Donde él tuvo el primer encuentro con Dios. Dice que por tramo, despacito y suavecito, se fue por poquito a poco hasta llegar hasta Betel. Dice que por tramo. Usted se imagina, así es la vida nuestra. Yo voy de regreso a Dios, pero voy poquito a poquito. El corazón de Abraham, sin embargo, se dirige a casa. Egipto le ha pasado la factura, casi acaba con él, acaba con su familia. Yo me imagino que esta Sara ahí no se la perdonó por mucho tiempo, pero casi destruye su matrimonio, puso en peligro esta increíble promesa que estaba encaminada en su vida. Abraham está en un punto que no sabe cómo recoger las piezas de su vida. Abraham está en un punto que él no sabe ni por dónde comenzar, está aturdido. Entonces él regresa y comienza poco a poco de nuevo en el lugar donde él conoció a Dios, donde su jornada era nueva, donde su jornada era fresca, el lugar donde él sintió a Dios por primera vez. En el verso 4 de ese capítulo 13 dice: era el mismo lugar, diga el mismo lugar. Era el mismo lugar. ¿Tú ves lo que está ocurriendo aquí? Abraham se había ido a Egipto, que representa la tierra de esclavitud. Pero él, cuando se dio cuenta, poco a poco regresó al mismo lugar donde Abraham había construido un altar. ¿Qué tú haces en un altar? Tú presentas sacrificio en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros en el altar presentamos sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, sacrificio de rendimiento, sacrificio de entrega, sacrificio de decirle a Dios: te necesito más que nunca, te quiero en mi vida. Me había alejado, pero él regresa a Betel y dice: y allí volvió a adorar a Dios. Y allí volvió a adorar a Dios. Cuando tú adoras a Dios, ocurren cosas que transforman y te transforman para siempre, a ti y a tu familia. Y en el lugar de adoración es donde está el perdón. En el lugar de adoración es donde está la restauración. En el lugar de la adoración es donde está ese avivamiento personal. En el lugar de adoración es donde Él te levanta de nuevo y te dice: te he estado esperando con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y con todo mi amor. Eso ocurre y eso es lo que está diciendo en Génesis. A veces solo tienes que volver a Betel.
el lugar donde todo comenzó y empezar de nuevo. En esa jornada de transformación, esa metamorfosis en la que todos estamos pasando muchas veces. Viste que no dije a veces. Muchas veces tendremos que regresar a Betel, arrepentirnos en nuestros corazones y pedirle a Dios restauración. Esta instancia, con este momento con Abraham, a través de toda la historia de la Biblia, nos revela que Él es un Dios de segunda y tercera y cuartas oportunidades. Jeremías 3:22, yo creo que hay gente que vino aquí hoy para este pasaje, para este verso. Dice: vuelvan a mí, hijos descarrilados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Y te sanaré el corazón extraviado. En otras palabras, te perdonaré, te mostraré mi gracia, te mostraré mi amor, te sanaré tu corazón herido. Vuelve a mí, hijo, hija descarriada, y te sanaré el corazón extraviado. Hay un libro que se llama To Catch an Angel, capturar un ángel, aventuras en un mundo en el que no puedo ver. Y se trata sobre un joven llamado Robert Russell. Y él vive solo, el personaje representado por el autor, él vive solo en una isla en medio de un río. Obviamente un río amplio, un río caudaloso, un río que tiene mucha agua. Y él vive en medio de esa isla. Y lo que hace esta historia que te estoy contando es interesante, es que él es ciego. Él es ciego y vive en medio de una isla y vive solo. Y una de las cosas favoritas que más le gusta hacer es ir a remar. ¿Estás conmigo hasta aquí? Un hombre ciego que le gusta remar. Y él, para sobreponerse a la limitación física que tiene, lo que él hace es que él pone un timbre, coloca un timbre en el muelle, en el pequeño muelle de su casa y de su isla. Y el sonido del timbre es lo que le permite navegar y sirve como ese hilo conductor que le permite alejarse, pero de vuelta regresar en medio de su ceguera y en medio de su confusión. Es el sonido de esa campana que suena cada 30 segundos lo que lo dirige siempre a salvo y de vuelta a casa. En sus propias palabras, Russell, el autor, dijo: el río se encuentra ante mí, una invitación constante, un desafío constante, y mi campana es el hilo de sonido a lo largo del cual regreso a una base tranquila. En un sentido espiritual, eso es exactamente lo que llevó a Abraham de regreso a Betel. Nuestras vidas son como ríos apresurados donde nos aventuramos en lo cotidiano y a veces perdemos nuestro camino, nos alejamos de los amarres. Y en momentos como este, en servicios como este, en sermones como este, Dios, lleno de amor, nos permite escuchar el timbre suave del muelle que nos llama de vuelta a casa, de vuelta a la adoración, de vuelta a una relación con Él, de vuelta a la oración, de vuelta a una vida que le hace honor a Él en todos los sentidos de la palabra, de vuelta a ese primer amor. Nos está llamando de regreso a Betel. Recuerda la promesa que Él tiene sobre tu vida. Regresa a Él. Es muy fácil. Arrepiéntete y vuelve a casa. Recuerda las promesas. En otras palabras, no te dejes llevar por las circunstancias. Regresa a Él, arrepiéntete y vuelve a casa. Algunos de nosotros hoy aquí nos hemos ido a la deriva y nos creemos que ya no hay camino de regreso de vuelta ni camino de regreso a casa. Creemos que la transformación no es una opción para nosotros. Ginny Mayo, una de las líderes a nivel nacional aquí en Estados Unidos, de la próxima generación, escribió esta historia y quiero leértela y compartir contigo, y quiero que reflexiones en ella por un momento. Dice: la pequeña casa era simple pero adecuada. Consistía en una habitación grande en una calle polvorienta.
Su techo de tejas rojas era uno de los muchos en este barrio pobre, en las afueras de una aldea brasileña. Era un hogar confortable. María y su hija Cristina habían hecho todo lo posible para agregar color a las paredes grises y sucias, agregar calidez al duro suelo de tierra. Un viejo calendario, una fotografía descolorida de un pariente, un crucifijo de madera. Los muebles eran modestos, una paleta a cada lado de la habitación, un lavabo y una estufa de leña. El esposo de María había murió cuando Cristina era una bebé. La joven madre tercamente rechazó las oportunidades de volverse a casar, consiguió un trabajo y se dispuso a criar su pequeña hija. Y ahora, Cristina ya tenía edad suficiente para conseguir un trabajo para ayudar. Algunos dijeron que Cristina obtuvo su forma independiente y carácter de su madre. Cristina se resistió ante la idea tradicional de casarse joven y criar una familia. Y no era porque no pudiera tener su selección de maridos. Su piel verde olivo y sus ojos marrones mantenían un flujo constante de pretendientes en su puerta. Tenía una forma contagiosa de llenar cualquier habitación de risa. Ella también tenía una magia rara que algunas mujeres poseen, que hace que cada hombre se sienta como un rey solo por estar cerca de ellas. Ella hablaba a menudo de irse de la ciudad. Ella soñaba con cambiar a su polvorienta vecindad por las avenidas emocionantes de la vida urbana en Sao Paulo. Solo pensar en esto horrorizó a su madre. María siempre le recordaba a su hija Cristina la dureza de las calles. Ella le dijo a su hija en más de una ocasión: la gente no te conoce allí. Los trabajos son escasos y la vida es cruel. Y además, si fueras allí, ¿qué harías para vivir? María sabía exactamente lo que Cristina haría para vivir, o lo que tendría que hacer para ganarse la vida. Por eso le rompió el corazón cuando se levantó una mañana para encontrar la cama de su hija vacía. María supo de inmediato dónde se había ido su hija y también supo de inmediato qué debía hacer para encontrarla. Rápidamente arrojó algo de ropa en su bolsa, recogió todo su dinero que le quedaba y salió corriendo de la casa. De camino a la parada de autobús, entró en una farmacia para comprar una última cosa: fotos. Se sentó en la cabina fotográfica, cerró la cortina y gastó todo lo que pudo en fotos de sí misma. Con su bolso lleno de pequeñas fotos en blanco y negro, abordó el próximo bus a Río de Janeiro. María sabía que Cristina no tenía forma de ganar dinero. También sabía que su hija era demasiado terca como para darse por vencida. Le dije hace un rato, cuando el orgullo se encuentra con la desesperación, un ser humano hará cosas que antes eran impensables. Sabiendo esto, María comenzó su búsqueda. Bares, hoteles, discotecas, cualquier otro lugar con reputación callejera o prostitutas. Ella fue a todos ellos y en cada lugar dejó su foto pegada a un tablón de anuncios del hotel o sujeta a una cabina telefónica de la esquina, y en el reverso de cada foto ella siempre escribía una nota. Varias semanas después, la joven Cristina bajó las escaleras del hotel donde trabajaba. Su cara estaba cansada. Sus ojos marrones ya no brillaban de juventud, sino que hablaban del dolor y el miedo. Su risa desapareció. Su sueño se había convertido en una pesadilla. 1000 veces había anhelado cambiar su trabajo y las innumerables camas en las que tenía que estar. Quería cambiarlo por su pequeña y sucia recámara con piso de tierra en su casa del pueblo. Allí estaba segura, estaba en casa. Sin embargo, el pequeño pueblo estaba tan lejos en muchos sentidos, demasiado lejos. Cuando llegó al pie de las escaleras ese día, sus ojos notaron una cara familiar.
Por costumbre siguió caminando, no se detenía, pero le resultaba tan familiar que se vio obligada a detenerse para echar un segundo vistazo. En el espejo del vestíbulo había una pequeña foto de su madre. Los ojos de Cristina ardieron con lágrimas y su garganta se tensó mientras luchaba por no dejar correr las lágrimas. Ella cruzó la habitación, tomó la pequeña foto y escrita en el reverso estaba una invitación convincente. Lo que sea que hayas hecho o en lo que te hayas convertido, no me importa. Por favor, solo ven a casa. Y lo hizo. Cristina regresó a casa. Y tú también puedes. Y tú también puedes. Ya seas Abraham, seas John, María, José, Cristina, sea quien sea, un joven adolescente o un adulto mayor, Dios te está diciendo hoy, lo que sea que hayas hecho, en lo que te hayas convertido, no me importa. Por favor, regresa a casa. Es una invitación a una transformación profunda, independientemente de donde estés. Seas una persona que asiste a la iglesia todos los domingos. Para Dios realmente eso no significa nada. Él mira nuestro corazón. ¿Dónde mira sus promesas? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo andas en este proceso de transformación? Esta iniciativa de Inacabado es una oportunidad y un llamado a una transformación profunda del corazón. Yo quiero invitarte que ahí donde estás nos acompañes en este canto y hagas una auditoría interna. Señor, ¿dónde estoy? ¿Y dónde quieres que yo esté? Te invito a ponerte de pie. Y me encantaría que el equipo de oración nos acompañe. Y si deseas que alguien ore por ti, ore contigo, te acompañe. Porque Abraham nos enseña una historia increíble de transformación. Pero Dios nos enseña una historia grandiosa de perdón, de amor y de restauración. Hoy es tu día, hoy es tu día. Y me encantaría que hagamos de todo este lugar un altar. Y si quieres recibir oración, aquí está el equipo de oración y a ellos les encantaría orar por ti. Pero a lo mejor quieres, al igual que Abraham, venir acá y venir al altar por tu cuenta y decirle: Señor, vengo delante de ti a rendirte quién soy. Hacer de ti el centro de mi vida. Hacer de ti el todo de mi vida, porque tú no tomas en cuenta mis errores, ni mi pasado, ni mis fracasos, sino que de donde esté o donde estoy o donde haya estado, me llamas de vuelta a ti, a Betel. Me llamas de vuelta a casa. Acompáñanos.